El ex líder supremo de Irán, el Ayatolá Jamenei, ha muerto. Durante 2 años, Moscú se apoyó mucho en Teherán. Cuando faltaron misiles rusos, drones iraníes llenaron el cielo. Al endurecerse sanciones occidentales, redes iraníes movieron dinero y petróleo. Cuando Washington intentó aislar al Kremlin, Teherán estuvo a su lado. Esa alianza no fue simbólica, fue funcional. Fue hecha para la guerra. Era como ese compa que siempre te apoya en una bronca de bar. Solo que este compa tiene drones. Luego, en una sola noche, los cimientos se sacudieron. El 28 de febrero de 2026, ataques coordinados de Estados Unidos e Israel arrasaron con sitios militares clave de Irán. En pocas horas, Trump confirmó que el líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Jamenei, fue asesinado. El ataque marcó no solo un golpe mortal a las operaciones iraníes, sino que también le cortó las alas a Rusia. Irán no era solo un gobierno amigo, era una línea de suministro, era un canal financiero alterno y un ancla estratégica en Medio Oriente que Rusia necesitaba con urgencia. Ahora esa ancla está a la deriva. Parece que los días de Rusia, tal como la conocemos, están contados. Si mañana Israel, con o sin la ayuda de Estados Unidos, simplemente mata a Jamenei, ¿cuál será tu reacción y la reacción de Rusia? Espero que esta sea la mejor manera de responder a tu pregunta. Ni siquiera deseo hablar de esa posibilidad. No quiero. Allá por junio de 2025, en el Foro Económico de San Petersburgo, alguien puso a Vladimir Putin contra la pared. ¿Qué haría Rusia si asesinaran al líder supremo de Irán, Ali Jamenei, quizá Israel, quizá Estados Unidos? Putin no lo dudó. Evitó la pregunta y dijo que no quería hablar del tema. No era fanfarronería ni bravuconería, sino cautela, ya que Moscú veía grietas formándose en Teherán. Durante años, Israel había estado atacando objetivos iraníes. No 1 o 2 veces, sino cientos de veces. Con el tiempo, más de 1000 ataques desde 2017. En 2020, Estados Unidos mató a Qasem Soleimani, uno de los hombres más poderosos de Irán, demostrando que podía llegar al círculo íntimo del régimen. Dentro de Irán, la presión también iba en aumento. Jamenei tenía 86 años, su salud era frágil. La pregunta de quién lo reemplazaría ya no era teórica. La inflación rondaba el 40%. En algunas provincias, los alimentos subieron aún más rápido. Las protestas estallaban, se apagaban y volvían a surgir. Rusia observó todo eso. Y lo más importante, Rusia entendió que no podía controlarlo. Luego, a finales de febrero de 2026, el escenario que Putin se negó a discutir se volvió realidad. Estados Unidos e Israel atacaron Teherán en la Operación Furia Épica. Jamenei fue asesinado, junto con miembros de su familia y otras figuras de alto rango del círculo de liderazgo. Extrañamente, Moscú no respondió de inmediato. Esperó. Pasó un día completo. Cuando Putin por fin habló, eligió sus palabras con cuidado. En una carta al presidente de Irán, calificó el asesinato como una violación cínica de las normas morales y legales. Ofreció condolencias y elogió a Jamenei como un socio clave en crear un vínculo estratégico entre Moscú y Teherán. El lenguaje fue fuerte, pero las acciones no lo fueron. Sin movimientos de tropas ni despliegues de emergencia, acumulación militar o coaliciones de protección, solo palabras. Esa reacción sigue un patrón claro. Cuando Muammar Gaddafi cayó en 2011, Rusia protestó, pero se mantuvo al margen. Cuando ejecutaron a Saddam Hussein en 2006, Moscú expresó su enojo, pero no hizo nada. Incluso cuando Bashar al-Assad perdió el poder en 2024 después de años de respaldo ruso, no hubo ningún rescate dramático. La retórica sigue firme, pero la acción depende del costo. Irán representa mayores riesgos. Tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, las sanciones occidentales fueron contundentes. Bancos rusos quedaron fuera del sistema financiero global. Las importaciones tecnológicas se detuvieron y Europa redujo su consumo en más del 80% de energía rusa. El impacto económico fue real y profundo. Ahí fue cuando Teherán se volvió más que un socio. Se volvió un respiro esencial. Irán tenía décadas de experiencia sobreviviendo a las sanciones. Sabía cómo operar flotas petroleras clandestinas. Sabía cómo usar bancos por canales alternos. Comerciaba fuera del sistema dólar desde hace tiempo. Para Moscú, era cuestión de supervivencia, no académica. La relación creció rápido. El comercio llegó a miles de millones y la cooperación energética se amplió. Los proyectos nucleares avanzaron y el corredor internacional de transporte norte-sur cobró verdadero impulso, conectando a Rusia con India vía Irán, reduciendo notablemente los tiempos de envío frente al canal de Suez. Se trataba de crear sistemas paralelos y nuevas rutas comerciales para mantener el flujo de dinero y mercancías cuando Occidente intentó cerrar la puerta. Por eso este momento se siente distinto. Si el régimen de Irán ahora tropieza en una sucesión desordenada, con una economía todavía frágil y una presión externa que se intensifica, Rusia no solo pierde a un socio diplomático,
pierde a un experto en sortear restricciones, un país que le enseñó a resistir bajo asedio. Los discursos pueden seguir siendo desafiantes y las condenas llegar, pero el cálculo es simple bajo la superficie. Teherán le importa a Moscú no por ideología, sino para mantenerse a flote. Irán es oxígeno en un mundo asfixiado por las sanciones. Sin eso, Rusia funciona peor bajo presión. Por eso Moscú muestra cautela, silencio y palabras cuidadosas, revelando la misma verdad. Irán es indispensable. La alianza llegó hasta el propio campo de batalla. Lo que Teherán le ofreció a Moscú no fue solo un respiro financiero, fue fuerza militar en forma de drones. El suministro constante de drones Shahed iraníes fue clave en la campaña aérea rusa en Ucrania. Eran baratos de producir, ruidosos en el cielo e imposibles de ignorar para los civiles. Rusia los lanzó en enjambres, enviando oleadas para desgastar defensas ucranianas y presionar ciudades e infraestructura. En las primeras etapas de la guerra, Moscú dependió mucho de los diseños, componentes y la experiencia de Irán. Después aumentó la producción dentro de Rusia, con grandes líneas de ensamblaje en lugares como Tatarstán. Pero la base, la tecnología, el know-how, el plano, todo vino directo de Teherán. Con Irán desmoronándose, eso afecta a la guerra de drones de Rusia donde más le duele. Aunque los drones Shahed dependían de un flujo constante de piezas iraníes, soporte de ingeniería y actualizaciones técnicas. Con fábricas inestables, cadenas de suministro interrumpidas y redes transfronterizas debilitadas, la columna vertebral se rompe. Rusia puede ensamblar drones localmente, pero sin entregas constantes de Teherán, disminuyen la escala y calidad. Por otro lado, Ucrania sigue ganando acceso a drones occidentales más avanzados y a defensas por capas. Eso deja a Moscú en una situación peligrosa. Se ha apoyado en el puro volumen para compensar una tecnología inferior, inundando los cielos para estirar al límite las defensas de Ucrania. Si el colapso de Irán corta ese suministro, Rusia pierde su única táctica para mantener presión constante. El resultado es menos enjambres, menos intimidación a las ciudades y menor capacidad para desgastar las defensas de Ucrania. En una guerra donde Rusia ya va rezagada en tecnología de drones, perder a Irán no solo elimina a un proveedor, le quita una de las pocas herramientas que Moscú tenía para equilibrar el campo de batalla. Cuando Putin llora a Jamenei, no solo llora a un hombre, sino también los drones que entregó el régimen. Aquí la historia pasa de las armas a algo menos visible, pero igual de importante. Irán no solo daba drones, también entregaba a Moscú un manual para sobrevivir a las sanciones. Teherán enseñó a Rusia a mantener exportaciones petroleras con cadenas de envío complejas, evadir sanciones secundarias y crear canales bancarios en la zona gris. No era limpio ni simple, pero funcionaba. Bajo sanciones fuertes, que funcione es lo que mantiene las luces encendidas. El problema es que, con Irán desestabilizado, ese manual se desmorona. Esos canales que antes daban respiro a Rusia, ahora son más difíciles de mantener. Si caen, Moscú depende de menos socios, haciendo cada puerta restante crítica. El riesgo se concentra y el margen de error baja. El impacto económico es aún mayor. Rusia ha invertido miles de millones en proyectos dentro de Irán. El corredor de transporte norte-sur debía ser clave, con enlaces ferroviarios por el Cáucaso y puertos iraníes para nuevas rutas a la India. También existía un acuerdo de $25.000 millones para construir 4 reactores nucleares en el sur de Irán. La cooperación energética en petróleo y gas crecía rápido, dando a Moscú nuevas salidas cuando Europa se alejaba. Pero si un nuevo gobierno en Teherán se inclina hacia Occidente, esos acuerdos podrían estancarse o venirse abajo. Los contratos podrían congelarse, renegociarse o cancelarse de plano. El acceso a puertos y proyectos energéticos podría limitarse, y no es solo un tropiezo de negocios. Es como perder los cimientos de una casa antes de una tormenta. Son los pilares del plan de Rusia para construir un sistema económico euroasiático que se salte a Europa. Quita un pilar y el techo no solo se vence, corre el riesgo de venirse abajo. Para Moscú, Irán no es un socio secundario, es parte de la base. Si esa base se desmorona, la estrategia de Rusia para sobrevivir a sanciones y aislamiento se vuelve muy frágil. Ahora veamos el panorama más amplio. Rusia lleva años promoviendo un mundo sin dominio estadounidense, donde las potencias regionales crean sus propias esferas. En esa visión, Irán era uno de los anclajes más fuertes de Moscú en Medio Oriente. Pero si Teherán se fractura o se inclina hacia Occidente, esa visión no solo se debilita, se empieza a deshilachar como un suéter barato tras una lavada fuerte. Y la percepción importa. El poder no es solo tanques o dinero, es credibilidad. Y después del colapso de Siria y más recientemente Venezuela, esa credibilidad se ha ido al suelo. Cada vez que Moscú da un paso atrás, fallándole a su visión y a sus aliados, su imagen cambia. Al evitar el riesgo, se duda de su confiabilidad. Y con cada aliado que flaquea, Rusia se ve más aislada. Entonces, ¿por qué no actuar con audacia en Irán? Bueno, las razones son claras. Primero, la realidad militar.
La guerra en Ucrania está drenando recursos enormes: tropas, artillería, misiles, drones y financiamiento. Abrir un segundo frente debilitaría el principal. Segundo, la presión económica. Las sanciones han golpeado la economía rusa, limitando su margen. Las intervenciones en el extranjero cuestan mucho y agotan rápido las reservas. Además, existe el riesgo de escalada. Una confrontación directa con Estados Unidos o Israel por Irán implica riesgos que Moscú quizá no quiera asumir. El resultado es un patrón fácil de leer para los aliados. Rusia aún tiene poder, armas e influencia, pero su margen de error es más reducido que nunca. La desestabilización de Irán no derrota a Rusia de la noche a la mañana. Lo que sí hace es estrechar el espacio en el que Moscú puede operar. A medida que ese espacio se reduce, los aliados ven a un socio que alardea, pero duda cuando suben los costos. Esa percepción es corrosiva. Deja a Rusia viéndose poco confiable, menos capaz de proteger a sus amigos y cada vez más aislada conforme cada aliado se aleja. En conflictos prolongados, el aislamiento y la duda son tan peligrosos como las bajas, ya que erosionan la credibilidad, debilitan alianzas y dificultan cada acción. Ese es el mayor costo para Moscú del colapso de Irán. Pierde a un socio y la confianza de otros que observan de cerca. Con cada aliado que pierde, la pretensión de Rusia de ser un contrapeso confiable ante Occidente se debilita más. Pero eso no es lo único que Rusia arriesga mientras su aliado colapsa. El petróleo es clave en este conflicto, y con Irán colapsando por los ataques de Estados Unidos e Israel, las consecuencias afectan directamente el futuro de Rusia. Los ataques transformaron lo que parecía un conflicto regional contenido en un shock energético global, y los mercados petroleros reaccionan en tiempo real. En represalia por los ataques, Irán ha amenazado con interrumpir el transporte marítimo a través del estrecho de Jartum, un punto de estrangulamiento por donde pasa cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo. Eso ha elevado el Brent, que subió más de $2 por barril, registrando su mayor alza diaria desde la invasión de Ucrania en 2022. Los traders no esperan una escalada, la están descontando, como comprar palomitas extra por si acaso la película se pone intensa. Incluso la posibilidad eleva las primas de seguro y hace que las rutas marítimas se sientan frágiles. Para Moscú, ese repunte da alivio temporal. Precios altos significan más ingresos por barril, con o sin sanciones. Sin embargo, el panorama a largo plazo ya cambia. Las exportaciones iraníes cayeron a cerca de 1.39 millones de barriles diarios en enero por sanciones, y más daños a la infraestructura podrían reducirlas aún más. En la fase inicial, esto reduce la oferta y mantiene altos los precios, beneficiando a Rusia. Sin embargo, las crisis evolucionan. Si tras el ataque un gobierno se estabiliza y se reconecta con los mercados globales, esos barriles perdidos volverán. Y al hacerlo, irán sobre todo a Asia. Ahí es donde se le acumula la presión a Moscú. Desde que Europa recortó sus importaciones en más de 80%, después de 2022, Rusia ha dependido mucho de China y la India. En enero de 2026 envió un récord de 1.86 millones de barriles diarios a China, superando brevemente a Arabia Saudita como el principal proveedor de Pekín. Los flujos hacia la India cayeron a 1.12 millones de barriles diarios, su nivel más bajo en 3 años. Si el crudo iraní regresa fuerte, las refinerías asiáticas ganan poder para negociar. Más oferta implica negociaciones más duras, mayores descuentos y menores márgenes rusos. Estamos viendo un shock de 2 fases. A corto plazo, los precios se disparan y Rusia se beneficia. A mediano y largo plazo, un Irán estable podría inundar los mercados que Moscú necesita. El conflicto que hoy aumenta los ingresos podría mañana debilitar el poder de negociación de Rusia, ganar la batalla, pero perder la guerra. Ese es el riesgo estratégico. El petróleo continúa como la mayor fuente de divisas de Rusia, con unos 238 millones de toneladas métricas exportadas en 2025, casi igual que el año anterior, pese a las sanciones. La estabilidad económica depende tanto de los precios como de asegurar una cuota de mercado en Asia. Si Irán cambia esos flujos, Rusia podría ganar más por barril un tiempo, pero deberá esforzarse más para mantener a sus clientes. Lo que sucede en Irán impacta a Medio Oriente y altera el equilibrio energético global. Moscú podría ver que los precios altos son solo parte del panorama. Mientras eso ocurre, es clave destacar que el poder militar global de Rusia se ha debilitado mucho, y ahora los lobos vienen a aprovecharse. ¿A qué me refiero? Mira, Rusia depende mucho de la red más amplia de milicias que Irán construyó en Siria, Irak y Líbano. Irán financió, armó y coordinó a estos grupos por años, creando una red de influencia que iba más allá de las estructuras formales del Estado. Hezbollah era la más visible, pero muchas milicias pequeñas tenían papeles cruciales tras bambalinas. Para Rusia, esta red le daba alcance indirecto sin el costo de desplegar grandes cantidades de sus propias tropas. Era influencia barata. Mientras Irán se desestabiliza,
se agota el financiamiento y el liderazgo se fractura y las lealtades comienzan a dividirse, Moscú no puede reemplazar ni financiar ese sistema al mismo nivel. Aquí es donde la situación se complica más para Moscú. Al fragmentarse las milicias de Irán, el equilibrio de poder en Siria cambia. Las bases de Rusia en Himaimim y Tartus quizás sigan en pie, pero sin los aliados de Irán controlando el terreno a su alrededor, esos puestos avanzados se ven más expuestos. Eso abre oportunidades para otros actores. Y Turquía probablemente se moverá primero. Ankara desde hace tiempo ve el norte de Siria como su perímetro de seguridad. Ya realiza operaciones militares ahí contra grupos kurdos y ha mostrado que actuará unilateralmente si ve oportunidad. Si Irán colapsa y debilita a las milicias que limitaban la influencia turca, Rusia enfrentará a una Turquía más fuerte en Siria. Eso implica mayor presión en las rutas de suministro de Moscú, más competencia por influir en facciones locales y menos libertad para maniobrar. Lo mismo ocurre en Irak y Líbano. Los aliados de Irán nunca solo fueron herramientas de Teherán, también daban influencia indirecta a Rusia. Esos grupos pierden financiamiento y cohesión, mientras Turquía y los estados del Golfo amplían su influencia. Rusia, atada en Ucrania e incapaz de financiar reemplazos, se ve desplazada de espacios donde antes tenía alcance indirecto. Este es el verdadero peligro. El colapso de Irán no solo le quitó a Moscú su ventaja de bajo costo, invita a rivales como Turquía a intervenir, redibujar el mapa de influencia y probar cuánto puede conservar Rusia sin Teherán. Al mismo tiempo, Rusia enfrenta una dura limitación: Ucrania. La guerra allá absorbe tropas, equipo, financiamiento y enfoque político todos los días. Hay poca capacidad disponible para reforzar Siria o para ocupar por completo el vacío que deja Irán. Si Moscú intenta llenar el hueco, corre el riesgo de sobreextenderse todavía más. Si se repliega, socios y rivales lo van a leer como debilidad. Ambas opciones tienen costos. El colapso de Irán elimina el andamiaje que permitía a Rusia proyectar poder en Medio Oriente sin asumir todo el peso sola. Las bases siguen, pero son más difíciles de asegurar. Las milicias permanecen, pero están menos cohesionadas. Con Ucrania drenando recursos, Moscú tiene poco margen para adaptarse. Moscú todavía tiene presencia en la región, pero sin el respaldo de Irán, esa presencia se ve más limitada, más frágil y mucho menos sostenible que antes. Rusia tiene las manos atadas para intervenir en el vacío de poder de Irán, ya que la guerra en Ucrania consume cada rublo, soldado y misil disponible. Moscú no puede abrir otro frente ni financiar a sus aliados indirectos como antes lo hacía Teherán, sin arriesgarse a un quiebre. Nunca fue una alianza leal. Los analistas la llaman transaccional desde hace tiempo. Rusia consiguió drones, trucos técnicos para evadir sanciones y apoyo estratégico. Pero cuando Teherán está en peligro, el Kremlin se mantiene al margen. Ese vacío crea oportunidades para otros. Y China ya está entrando como el comodín. Pekín condenó los ataques, calificando de inaceptables las provocaciones de cambio de régimen. Pero está jugando una partida más larga e inteligente. Irán ya envió más del 80% de su petróleo a China en 2025, y un Teherán fracturado solo aumenta esa dependencia. Pekín expande su influencia con crudo barato, acuerdos de infraestructura y mediación discreta, sin usar soldados. Mientras Rusia pierde influencia a distancia, China silenciosamente toma el control de un espacio que Moscú ayudó a construir. El contraste es claro. La pasividad de Rusia muestra debilidad a sus aliados previos, mientras China refuerza su posición en un Irán post-Jamenei. A corto plazo, los altos precios del petróleo benefician el presupuesto de Putin. A largo plazo, el mundo multipolar que le gusta vender empieza a parecer mucho menos una visión compartida y más el juego de China, con Rusia relegada a la banca. Al final, la verdadera pregunta no es si Rusia colapsará tras la caída del régimen aliado de Irán, sino si puede sostener una guerra prolongada mientras sus líneas vitales y estratégicas se debilitan. Cada cadena de suministro, aliado y corredor es más importante. Para Moscú, lo que está en juego nunca fue tan claro. Este es el punto de inflexión. El colapso de Irán no acaba la guerra, pero modifica su curso. Rusia tiene menos margen de error y cada fallo ahora tiene consecuencias acumulativas. Los hilos militares, económicos y geopolíticos convergen. Las redes se cierran, la presión se acumula, y la guerra, larga y desgastante, se librará bajo condiciones más estrechas que nunca. Medio Oriente está observando. Cada régimen en Teherán, Damasco, Ankara, Riad y Jerusalén está recalculando. La respuesta medida de Moscú en momentos de crisis ya no es una observación abstracta, es una demostración en vivo. La forma en que Rusia responde, o no, manda señales que moldean decisiones en toda la región.